Hola, ¿qué tal? Bien, les habla el profesor Víctor y hoy día vamos a resolver algunos problemas sobre energía eléctrica. Veamos. Tenemos una bombilla eléctrica de 110 ohmios y por supuesto aquí para resolver este problema tenemos que reconocer todas las magnitudes que ya hemos estudiado. Por ejemplo, aquí tengo 110 ohmios. Esto es lo que se llama la resistencia, ¿no? La resistencia se mide en ohmios en el sistema internacional. Esta bombilla es alimentada a un voltaje, aquí mismo me está indicando ya, voltaje de 220 voltios, ¿no? Ya tengo el voltaje entonces sobre la diferencia potencial. ¿Y qué me piden? Calcular o hallar o determinar la energía eléctrica que consume la bombilla si ha estado encendida durante una hora, ¿no? Y este vendría a ser el tiempo. Entonces, me piden la energía, me dan la resistencia, el voltaje y tiempo. Entonces, esos son los datos que tenemos. Resistencia, voltaje, la energía. En este caso lo vamos a calcular en kilowatt hora. Recuerden ustedes que el kilowatt hora es una unidad de energía. En el sistema internacional, la unidad de energía es el joule, pero aquí lo vamos a convertir, ¿no? Vamos a encontrarlo en joule, pero luego lo convertiremos a kilowatt hora. Y nos piden el tiempo, que en este caso es una hora, pero nosotros trabajamos en el sistema internacional en segundos. Entonces, tenemos el tiempo en segundos, el voltaje en voltios, la resistencia en ohmios y por supuesto nuestra energía nos va a dar en joules en el sistema internacional. Y luego lo convertiremos a kilowatt hora. Para eso necesitamos usar alguna fórmula que nos permita calcular la energía eléctrica. Entonces aquí podemos usar este formulario. En realidad, esto es un formulario en forma de círculo. Y para calcular la energía, pues podemos tapar W y tenemos tres fórmulas. De esas, ubicamos la que se adapta a nuestros datos. En este caso, esta es la fórmula que nos permite calcular la energía con los datos que me dan: voltaje, tiempo y resistencia. Con eso ya puedo calcular yo la energía. Reemplazamos los valores 220 al cuadrado por 3600 entre 110. Luego hacemos las operaciones ya y nos va a dar esta cantidad de energía en joules, ¿no? Le elevamos al cuadrado 220, lo multiplicamos por 3600 y lo dividimos entre 110 y me da 1.584.000 joules. Como ven, esta unidad es en joules, la cantidad es muy grande. Entonces, por eso que mayormente por cuestiones prácticas se utiliza el kilowatt hora. Para convertir esto a kilowatt hora, debemos multiplicar por esta fracción. Recuerden que el kilowatt hora equivale a 3,6 por 10 a la sexta joules, ¿no? Esa es la equivalencia. Entonces usamos esa equivalencia, aquí formamos nuestra fracción y podemos observar que me da este valor en kilowatt hora, ¿no? Lógicamente aquí hemos simplificado los joules, hemos simplificado las potencias 10 a la sexta, y solamente nos faltaba dividir
bueno, multiplicar 1,584 por 1, pero ya en kilowatt hora, y luego lo dividimos entre 3,6 y me da este valor. Y la energía en kilowatt hora es 44 centésimas de kilowatt hora. Entonces, tanto este valor en joules como el de acá, en kilowatt hora, son aceptables, ¿no? Eso va a depender del problema, que es lo que nos piden en qué unidades trabajar. En cualquiera de los dos vale este resultado. Muy bien. Ya tenemos entonces este problema, este ejemplo. Veamos otro. Acá tenemos un motor. Este motor por el que pasa corriente de 4 amperios. Entonces, este es la intensidad, ¿no? El amperio es una unidad de intensidad de corriente eléctrica en el sistema internacional. Y tiene una resistencia de 100 ohmios el motor. Este motor ha estado funcionando durante media hora. Entonces, en segundos serían 1800, ¿no? Media hora. 1800 segundos. Nosotros tenemos que trabajar en el sistema internacional. Primero, y luego ya convertiremos de repente a otra unidad que no pertenezca al sistema internacional, ¿no? Pero no hay problema porque existen equivalencias. Y me piden, acá está media hora es el tiempo, determina el costo, o sea, cuánto se gasta por el funcionamiento de este motor durante media hora, de tal manera que el precio de 1 kilowatt hora es de 6 décimas de sol o 60 céntimos, ¿no? Ahora, en este caso nos han dado el precio de 1 kilowatt hora, porque ese es el que más se usa, ¿no? En la práctica. Entonces quiere decir que como esta kilowatt hora es una unidad de energía, vamos a tener que calcular la energía, primero en el sistema internacional debido a los datos que tenemos, y luego lo convertimos a kilowatt hora. Entonces lo que me piden es el cuánto voy a gastar en soles de acuerdo a este valor, ¿no? Que me dan por kilowatt hora. Y entonces quiere decir que vamos a calcular la energía, primero en joule, y luego lo pasaremos a kilowatt hora debido a que me dan el precio de 1 kilowatt hora, ¿no? Porque, ¿no? Esto lo vamos a convertir a kilowatt hora. ¿Por qué? Porque aquí me están dando el precio de 1 kilowatt hora. No me dan el precio de 1 joule, sino de 1 kilowatt hora. Entonces, por eso es que voy a convertir. Bien, necesito entonces una fórmula que me permita calcular la energía, primero en joules y luego en kilowatt hora. Acá tengo el formulario. Como me piden la energía, tapo W y busco yo mi fórmula de acuerdo a los datos que tengo. Entonces, en este caso, esta sería la fórmula, ¿no? Y la intensidad al cuadrado por la resistencia por el tiempo. Entonces, reemplazamos los valores y nos va a dar 2.880.000 joules, ¿no? Así le vamos al cuadrado, multiplicamos y me da ese valor. Como ven, en joules, pues la cantidad de energía es grande. Entonces, esto lo vamos a convertir a kilowatt hora. Ya sabemos la equivalencia. Recuerden que 1 kilowatt hora equivale a 3,6 por 10 a la sexta joule, ¿no? Entonces, son las operaciones. Simplificamos. Ahí está.
este número 2.880.000 lo escribimos en notación científica, de tal manera que queremos dos potencias de base 10 a la sexta, ¿no? Iguales, ¿no? Están elevado a la sexta, al exponente 6, se simplifican y solamente tengo que dividir 2,88 entre 3,6 y me da ya la energía en kilowatts. Ya tengo la energía en kilowatts. Ahora sí ya puedo calcular el precio. ¿Cuánto voy a gastar por el uso de este motor, ¿no? Durante media hora. Entonces, aquí utilizamos este valor. Para 1 kilowatt hora se paga 60 céntimos de sol. ¿Cuánto se pagará por 0,8 kilowatt? Sí, esa es una regla de 3, simple. Lo único que vamos a hacer es multiplicar así, multiplicamos de todos valores y luego lo dividimos entre este. Pero aquí, como es prácticamente 1, simplemente multiplicamos 0,8 por 0,6 y me da esa cantidad en soles. Es una cantidad pequeña, ¿no? Por media hora nada más. Pues. Y ya tengo el costo para que me piden en este caso, ¿no? Para un motor. Bien. Vamos a ver otro problema. Tenemos un calefactor eléctrico que está alimentado a un voltaje de 120 voltios y por ahí circula una corriente de 2,4 amperios, ¿no? Es un calefactor. Me piden calcular la energía también. En este caso lo vamos a calcular en Joule, no hay problema. ¿Qué ha consumido si ha estado funcionando 15 minutos? Entonces el tiempo, 15 minutos, recuerden que este es el tiempo para poder calcular, ¿no? La energía en joules, pues tenemos que convertirlo a segundos y me da 900. Para eso buscamos la fórmula. Aquí está el formulario. Tapamos W y buscamos de acuerdo a los datos y tenemos la fórmula. Simplemente hay que multiplicar el voltaje por la intensidad por el tiempo. Ahí está. Multiplicamos y me da este valor. Ya está escrito en joules. Ese es el resultado, ¿no? ¿Lo podemos escribir en notación científica? Bueno, lo podemos hacer de esta forma. Ahí está, en joules. Y ya está, solucionado el problema. Claro que nosotros aquí tenemos que primero identificar todas las magnitudes que me dan, la incógnita, y luego usar la fórmula con el resto son operaciones matemáticas para obtener los resultados. Muy bien, tenemos otro problema, a ver. Muy bien. Los extremos de un conductor, hay una diferencia potencial de 20 voltios, ¿no? La diferencia potencial en realidad es el voltaje, ¿no? El voltaje 20 voltios. Cuando lo atraviesa una carga de 20 coulomb, y me pide la energía. En joules lo vamos a calcular. Bien, aquí como ven, tenemos dos datos para calcular la energía. Para eso entonces buscamos nuestra fórmula y podemos usar este triángulo, donde tapamos W, que es la energía, representa la energía, y multiplicamos la carga por el voltaje. Simplemente multiplicamos y obtenemos la energía, en este caso es de 400 joules. Estamos trabajando aquí la energía en función del voltaje y la carga.
Veamos si tenemos otro. Dice, un conductor es atravesado por una carga de 50 coulomb. Ya está. Si entre sus extremos existe una diferencia de potencial de 10 voltios, ahí está, diferencia de potencial, voltaje, ¿qué trabajo efectúa dicha carga? En este caso, cuando nos habla de trabajo, se refiere a la energía, ¿no? Eléctrica, porque el trabajo y la energía están relacionados, ¿no? Entonces, si nos piden trabajo, también podemos usar este símbolo de doble. El trabajo también se pide en joules, ¿no? El joules en el mismo sistema internacional, igual que la energía. Usamos entonces nuestro triángulo, tapamos W, simplemente multiplicamos Q por B y me va a dar 500 joules. Esta relación entre energía, carga y voltaje pues es simple, ¿no? No solamente hay que multiplicar. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos, ahí está, un generador conectado a un circuito a producir una energía de 5000 joules. Determina la fuerza electromotriz. Cuando nos hablan de fuerza electromotriz se refiere al voltaje o a la diferencia potencial. Se simboliza FEM, así, ¿no? O si quieren usan V. Si la carga que ha circulado es de 250 coulomb. Entonces aquí, como hay una relación entre energía, voltaje y carga, usamos de nuevo el triángulo, tapamos V porque en realidad es lo que me piden, es eso. Dividimos la energía entre la carga y voy a obtener el voltaje, que en realidad es la fuerza electromotriz, ¿no? La fuerza electromotriz vale 20 voltios. Entonces aquí no se vayan a confundir, la fuerza electromotriz también recibe el nombre de voltaje o diferencia potencial. Bien, veamos si hay otro ejemplo. Ya no. Entonces, hasta ahí nomás. Será hasta una próxima oportunidad.